Sánchez, coordinador del cuerpo académico. Muy buenos días. Antes que nada agradezco la presencia de todos los jóvenes, a quienes sobremanera debe interesarles esta práctica y esta difusión de eventos, porque es aquí donde deben ellos compenetrarse con la responsabilidad académica y social que debe difundir la universidad. Agradezco también muy fuertemente, con un fuerte abrazo aquí a los compañeros de la UNAM, a la doctora Mariana Osuna, que está con nosotros, al doctor Gerardo Vidal, que nos acompañan también con sus conferencias magistrales. Y bueno, vamos a dar lectura a esta presentación. Desafortunadamente es la presentación de la cátedra y tendré que leer. Un día como hoy, hace 126 años, el 13 de febrero, murió en Villa Gabarino Ignacio Manuel Altamirano. Honrando esta fecha, nosotros como cátedra hemos decidido inaugurar hoy nuestro espacio académico. El cuerpo académico en consolidación, estudio, significación y uso del discurso de la Universidad Autónoma de Guerrero se ha propuesto la instauración de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano con el objeto de valorar y recontextualizar la obra en el ámbito estatal, nacional y latinoamericano de uno de los polígrafos más importantes del liberalismo en México y del escritor más trascendente del estado de Guerrero. Ignacio Manuel Altamirano encarna la figura multifacética del letrado del siglo XIX mexicano. En el plano profundo, representa el tipo intelectual que prefigura la modernidad, en tanto reúne en su persona de un modo singular las dos formas de conocimiento que nos caracterizan como humanos, el intuitivo y el lógico. El conocimiento que se obtiene mediante la imaginación y crea la verdad estética, y el que se adquiere mediante la razón y forma la verdad lógica, confluyen en la persona que se proyectan marcadamente en la obra. En la dimensión artística convergen la escritura de poesía, novela, cuento, crítica literaria y crónica cultural. En la dimensión lógica se inscriben prácticas que caracterizan su quehacer como abogado, profesor, periodista, editor, funcionario, político y militar. Para Altamirano, tomar las armas en 1862 para formar guerrillas y así luchar por la paz no es una veleidad romántica, es el reclamo de una sociedad que pervive en el laberinto de luchas intestinas diseminadas a lo largo y ancho del país, y aunque estas confrontaciones no confluyen del todo en este periodo convulso, la reinante anarquía exige a los fundadores de la Guerra de Reforma una voluntad férrea para construir el orden social entero. Pero ¿cuáles podrían ser los recursos más eficaces para esa transformación tan cara a la sociedad? Altamirano, como un ilustrado liberal inspirado en el ideal renacentista del hombre de armas y letras, atiende el llamado de su corazón y los designios de la razón. Por ello, al deponer la espada en 1867, se entrega con pasión a reconfigurar el territorio llamado México, pero ahora con las armas del pensamiento y de la literatura. Las veladas literarias impulsadas en diciembre de 1867 por Altamirano representan un espacio cultural para estimular la sensibilidad creativa de los escritores del momento. Allí invitó amistosamente a todos los artistas, a todos los creadores y políticos, a hacer de la literatura un terreno neutral, abierto a la reconciliación, pues consideraba que más poderoso que el amor a las letras, el amor a la patria común, concluyese esa obra de unión y fraternidad que impulsaría rápidamente el progreso material y moral del país. Allí, recuerda Juan de Dios Pesa que Altamirano le dice: ha renacido la literatura nacional y hay que cantar a la patria libre y unida. 2 años después, Altamirano funda el órgano de difusión artística y cultural más importante de la época, el Renacimiento. En él publica sus poemas de hechura nacionalista que destaca el paisaje tropical guerrerense y en los que se percibe la composición doctrinaria de Altamirano sobre la poesía, misma que constituye una de las bases sobre las que se apoya el movimiento nacionalista de la época y por el cual, sin exageración,
podemos considerarlo como el precursor de la literatura moderna en nuestro país. Como adelantado, sabe que la novela latinoamericana de su tiempo, la política y la ficción conforman un binomio doctrinario para la construcción de las identidades nacionales cuyo fin superior es modelar la patria. Congruente con esa ideología liberalista, concibe a la novela como la lectura del pueblo, como el libro de las masas, como el medio para iniciar al pueblo en los misterios de la civilización moderna, razón principal por la que en su narrativa, especialmente en sus novelas, encontramos una relación indisociable entre Eros y Polis, como forjadores de la sensibilidad del pueblo, procedimiento que identifica emotivamente a los héroes, y estos deben ser apreciados por sus virtudes y los villanos rechazados por su malicia, otorgando así a la literatura la función social de cohesionar a la nación a través de valores positivos y mediante recursos estéticos. Como sabemos, la crisis educativa que caracteriza a México desde su independencia constituyó un tema de permanente reflexión por parte de Altamirano, quien, primero como luchador en la Guerra de Reforma y después como forjador del Estado liberal, concibe a la educación pública como un instrumento esencial para modernizar el país, porque considera que la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo. En esta orientación otorga una singular relevancia a la educación popular y particularmente al normalismo, impulsando así la educación básica obligatoria, gratuita e imperativamente laica. La actitud liberal que asume en el movimiento social revolucionario de Reforma deviene de dos fuentes profundas, aparentemente contradictorias, pero en sí complementarias en nuestro personaje: el escritor romántico y el hombre ilustrado. En el primer tópico, la concepción romántica de la historia, que se expresa en el examen de la dinámica político-social y sus contradicciones, la encontramos en sus escritos históricos, notas bibliográficas, biográficas y, sobre todo, en la relevancia que otorga la historicidad de la literatura, aspectos que lo convierten en uno de los primeros historiadores modernos del siglo XIX. Respecto del segundo tópico, el ideal ilustrado se advierte en el valor que otorga a la ciencia como fundamento para el progreso de las naciones hispanoamericanas, entendido no como un proceso de racionalidad instrumental o como un nuevo culto a la ciencia y a la técnica, sino como un factor civilizatorio que permita dejar atrás las tradiciones anquilosadas y abrir paso a la modernización que brindará un desarrollo en armonía tanto del ser humano como de la naciente nación. En este mismo sentido, concibe y practica la ciencia jurídica como vía de emancipación individual, política y cultural, como un instrumento que debe usarse en favor de las víctimas, de los oprimidos, de los explotados, con miras a corregir los vicios y exaltar las virtudes de una nación que exige su sitio en la vía del progreso. Los antecedentes de esta cátedra son varios, vamos a dar cuenta solamente de los más importantes. Aquí está reconocida que la amplia obra de este escritor es un legado fundamental para la comprensión del liberalismo coadyuvante en la refundación de México, y como tal, su contribución fue apreciada muy pronto en el siglo XIX y ha sido valorada con mayor empeño durante el siglo XX por una gama de historiadores, académicos e intelectuales, entre los que destacan, iniciando con los historiadores, por ejemplo, de su tiempo, Luis González Obregón, Justo Sierra, y después grandes intelectuales y escritores mexicanos reconocidos como Alfonso Reyes, Mariano Azuela, González Peña, Jiménez Rueda, Francisco Monterde, María del Carmen Villán, José Luis Martínez, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, José Joaquín Blanco, Héctor Azar y muchos estudiosos que integran las nuevas generaciones. En 1984, en el sesquicentenario de su nacimiento, Nicole Girón se encarga del manejo del magno compromiso de reunir sus obras completas en 24 volúmenes, las cuales han sido objeto de estudios diacrónicos y sincrónicos en diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
El legado artístico de Altamirano ha motivado la realización de eventos, concursos, certámenes y coloquios organizados por instituciones académicas como la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también nuestra Casa de Estudios. Como espacios abiertos a la investigación y difusión de la cultura, estas instituciones se han propuesto reivindicar la obra y el ideario del escritor guerrerense mediante actividades regionales que reivindican esta obra y el ideario del escritor, colocando así a Altamirano como uno de los referentes más importantes de nuestra literatura. Por la trascendencia social de la herencia altamiranista, el gobierno del estado de Guerrero funda en 1988 la Casa Altamirano en Tuxtla. Si bien esta acción tiene por objeto transformar la antigua casa en museo para honrar la figura del ilustre sureño y enaltecerlo como padre de la literatura nacional, el recinto se encuentra actualmente descuidado en extremo y pareciera un abierto desprecio por la obra y la memoria de este ilustre personaje que tanto contribuyó con su obra en la construcción de México. No exageramos si ponemos en entredicho la denominación casa-museo, pues esta no resguarda el acervo de su obra, no posee biblioteca y las fotografías y objetos personales de Altamirano son escasos y se encuentran en un estado deprimente. Por su parte, el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero, en 1997 abrió espacios de difusión y consulta, dentro de los que destaca la revista Altamirano, publicación cuatrimestral que funge como órgano oficial de difusión del Instituto y compila estudios sobre la vida parlamentaria y trabajos legislativos relacionados con los derechos humanos y la democracia. No obstante el nombre, este órgano de difusión no contiene estudios especializados sobre la obra de Ignacio Manuel Altamirano. En este mismo año, el gobierno del estado de Guerrero inicia la celebración anual de la Semana Altamiranista en la ciudad de Tuxtla. Por la incidencia y la trascendencia que buscaba esta celebración anual, ¿sí? Y por la escasa información disponible que tenemos respecto de su organización y desarrollo, sabemos que el festejo pretende preservar la identidad guerrerense, salvaguardar las manifestaciones culturales y brindar alternativas contra los efectos desfavorables de la modernización económica sobre las tradiciones de los pueblos originarios. También se proponía efectuar certámenes, concursos, festivales y actividades culturales en museos y casas de cultura a lo largo y ancho del estado. Sin embargo, no ha logrado la relevancia esperada, cuyo fin era engrandecer la figura de Altamirano más allá de los estrechos límites de su tierra natal. Con el fin de destacar el nombre, también el gobierno del estado, en 1999, otorga la presea Ignacio Manuel Altamirano a extranjeros que han efectuado labores importantes en el estado. Fuera del estado, pero en concordancia con la historicidad geográfica y la división política mexicana, la Universidad Autónoma del Estado de México, a partir de 2003, convoca año con año a participar en el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. En este mismo sentido, en el año 2005, el gobierno del Estado de Guerrero promueve y otorga el Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano. En 2006, el Instituto Nacional de Antropología e Historia instaura la cátedra Ignacio Manuel Altamirano. En sus ejes programáticos, esta cátedra señala favorecer la investigación de excelencia en diversos campos de estudio, con alcance regional, estatal y nacional, así como realizar congresos, coloquios, cursos especializados y seminarios sobre temáticas diversas en torno a los problemas del estado de Guerrero. Sin embargo, esta cátedra carece de un área que se dedique específicamente al estudio de la obra de Altamirano. En la UAGRO, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, plantea que se dedica a los estudios de la ciencia política con el objeto de contribuir a la construcción de una sociedad mexicana más justa, equitativa y democrática, pero carece de líneas de investigación o estudios sobre el legado del maestro Altamirano. Hace 26 años, el 13 de febrero de 1993,
con el propósito de celebrar el centenario luctuoso del insigne guerrerense, el gobierno federal instituye el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano en la carrera magisterial y en el muro de honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados se escribe con letras de oro el nombre de nuestro rebelde sureño. Hechos que revisten una importancia singular para su estudio, por las propias contradicciones que entrañan una vez que se ha impuesto el proyecto neoliberal de globalización en México. En resumen, las actividades y eventos inspirados en su nombre abarcan un espectro amplio y variado sobre temas y problemas y asuntos imperativos en la vida nacional y de América Latina. Sin embargo, no se ha profundizado en el examen de varios ejes temáticos medulares en su obra y su quehacer intelectual. La justificación que nosotros como cuerpo académico, estudios, significación y uso del discurso presentamos para construir esta cátedra es la siguiente. Hemos partido de que el pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano adquiere relevancia en muy diversos campos que pueden inscribirse en la dimensión artística, ética, política y social, constitutivos de una modalidad de humanismo, los cuales se ofrecen a nuestra realidad como una fuente a la que podemos acercarnos y formular paradigmas apropiados a la comprensión del estado en que se encuentran las ideas y mentalidades del México contemporáneo. Si bien la obra altamiranista es reconocida por la calidad y pertinencia de sus planteamientos, consideramos necesario repensar sus ideas y valorar aquellas que pueden sustentar nuestra visión sociocultural e interactuar en la reconstrucción de las identidades modeladas por la globalización que borra las raíces de los pueblos. Precisamente en este quiebre histórico, caracterizado por la imposición del modelo neoliberal de globalización como política de Estado, en detrimento del proyecto nacionalista iniciado por los liberales en el siglo XIX y fortalecido en la Revolución Mexicana, es donde reside un conjunto de problemas sociales, económicos, políticos, culturales y artísticos que demandan un examen urgente y riguroso a la luz de las expectativas proyectadas por el cambio que representa lo que se ha denominado ahora como Cuarta Transformación. En este sentido, el estudio y análisis de sus escritos requieren un enfoque multidisciplinario que permita la aproximación a cada uno de los aspectos que conforman su pensamiento crítico y heterogéneo, diversificado en expectativas sociales, políticas, educativas y artísticas, expuestas teórica y metodológicamente de una manera muy congruente en su obra. Como se advierte, el cuerpo académico, estudio, significación y uso del discurso, a través de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano, tiene frente a sí un vasto campo de trabajo, pues el pensamiento humanista del insigne maestro guerrerense nos muestra o se nos muestra como un mosaico de tópicos, enfoques y perspectivas abiertas a la reflexión y al análisis de nuestra contemporaneidad. Por esta razón, el examen y reconocimiento de la obra, el pensamiento y la acción de nuestro liberalista ilustrado constituye la propuesta innovadora de nuestra cátedra, pensada como un espacio para estimular la investigación, la docencia y la extensión cultural, y de este modo establecer vínculos con cuerpos académicos locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales. Asimismo, destacando su carácter incluyente, democrático y plural, esta cátedra se propone formar e intercambiar conocimientos con nuestros pares en humanidades y ciencias sociales y con todos los estudiosos de la obra altamiranista, ya que intenta ser una palestra para renovar y posicionar el gran escritor tixtleco como un personaje relevante de México en la segunda mitad del siglo XIX, pero principalmente reivindicando su producción intelectual con nuestra época. De esta manera, los objetivos que se propone la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano son, primero, difundir la obra, el pensamiento crítico y las aportaciones del ejercicio intelectual y cívico de Ignacio Manuel Altamirano. 2. Desarrollar estudios de calidad en torno a Ignacio Manuel Altamirano, atendiendo a su carácter disciplinario e interdisciplinario, con el objeto de revalorar el legado artístico, educativo y cultural y político del maestro guerrerense. 3.
construir un espacio académico de reflexión y análisis que contribuya al desarrollo de los estudios humanistas, literarios, sociopolíticos, históricos y culturales en la Universidad Autónoma de Guerrero y su vinculación con la sociedad guerrerense, nacional y latinoamericana. Con el objeto de dar cumplimiento a estos objetivos, que son muchos, ¿verdad?, y son muy fuertes, nosotros hemos diseñado una serie de actividades que pues, pensamos desarrollar poco a poco, ¿verdad?, en el transcurso de estos años, pero ya tenemos pendiente el próximo semestre ya, y tal vez quizá, no sé, dentro de 3 meses o 4, la presentación de un libro, ¿sí?, que ya está inscrito en esta cátedra, ¿verdad?, y que es para reivindicar las tradiciones y las lenguas indígenas. Es un libro sobre poesía y está en este marco de esta cátedra. Por eso las actividades que nosotros estamos programando son seminarios, jornadas, talleres, conferencias, coloquios, foros, ciclos de cine, exposiciones, presentaciones académicas y artísticas, círculos de lectura y reflexión, simposios, congresos, publicaciones y la integración del repositorio Ignacio Manuel Altamirano. No podemos concluir esta exposición sin destacar el carácter humanista de Altamirano, considerando ante todo que lo caracteriza un humanismo singular, un humanismo que no se reduce a conjugar la pasión por el conocimiento, el arte y la cultura en México, Latinoamérica y el mundo. No, Altamirano va más allá, porque lucha por practicar de manera congruente la palabra, el pensamiento y la acción en las innumerables batallas que emprendió en la vida, luchando con el verbo, la pluma y el fusil. De esta manera, ¿sí?, el reto que hoy tenemos como ciudadanos, como universitarios, como personas, es participar desde nuestro campo de acción en la reconstrucción de este país devastado en todos los órdenes de la vida social y humana por los gobiernos neoliberales del pasado inmediato. Y como vemos, las resistencias transfiguradas en conflictos como proyecciones de este periodo gris no son menos complejas ni menos difíciles que aquellas que enfrentó con denuedo el maestro de Ixtla. Ante esto, la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano se propone como imperativo ineludible el examen de los fenómenos culturales, artísticos, educativos, políticos y sociales, no como un ejercicio más de valorar o devolver la mirada al legado altamiranista para reiterarlo consabido, ni como un panegírico con pretensión de legitimar gobiernos o administraciones en turno, sino como un instrumento crítico que permita la comprensión de la complejidad fenoménica del mundo de la vida y, sobre todo, desde una perspectiva científica y humanista. Muchas gracias.